Saludamos y abrazamos a todos nuestros amados hermanos y amigos que están conectados a través de nuestro canal para poder oír mensajes de la palabra del Señor. En esta oportunidad queremos compartirte el estudio de la mente de Cristo. En esta oportunidad estaremos compartiendo el mensaje La mente de Cristo, el asiento de una conciencia reflexiva. Te invitamos a estar atento a recibir todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Recordá que podés seguir todas nuestras redes sociales, el cual estarás encontrando como Leonardo Caetano. Te invitamos a seguirnos, a activar la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando subimos prédicas, alabanzas, materiales para la nueva vida en Cristo Jesús. Oímos el mensaje de la palabra del Señor en la voz de nuestro amado pastor Juan Avellaneda. La mente de Cristo, el asiento de una conciencia reflexiva. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, qué tan tremendo cuando leemos, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién podrá enseñarle? ¿Qué tan tremendo? Pablo pregunta esto: ¿quién la conoció? ¿Quién la instruirá? Y habla acerca de nosotros y nos dice, mas nosotros tenemos. Es decir, que una mente que nadie la conoce y que no se puede llegar a instruir es la mente del Señor, y dice que nosotros la tenemos. Ahora, si nos detenemos a pensar en esto, usted mismo que está ahí piense, ¿cuánto uso hace de la mente que tiene, según la Escritura, que hemos recibido del Señor? La mente de Cristo, la mente de un hombre que creó el universo, la mente de un hombre que con el poder de su palabra sostiene el universo creado. ¿Quién podrá instruir a esa mente? ¿Ve? Ahora, ¿qué tan tremendo cuando viene la revelación de la palabra de Dios y dice que la tenemos? ¿Qué significa tener la mente de alguien así? ¿Qué valor le dan los cristianos? Algunos ni siquiera creen, pero está escrito, lo dice, tenemos la mente de Cristo. Ahora miramos, ¿qué desperdicio después de haber tenido el conocimiento de que esto es verdad y haber enseñado y haber explicado aún las facultades de ella, es que la iglesia siga viviendo como ellos, como hombres? Debería darnos vergüenza, porque deberíamos buscar cuál es la forma de desarrollarla. ¿Cómo nos desesperaron por algo tan tremendo? Miramos a los científicos y a veces nos maravillamos de ellos. No tiene nada que ver con lo que somos nosotros, con lo que hemos recibido. Ellos descubrieron e inventaron cosas, pero nosotros tenemos que ir al conocimiento de cómo se creó lo que ellos descubrieron. Amén. Sin embargo, vemos el uso que han hecho ellos de las cosas que crearon. ¿Y para cuánto mal echan mano de ellas? ¿Cuánto mal? Como para crear armas y cuántas otras cosas. Bendito su nombre. Dios nos ha dado a nosotros la vida para que disfrutemos de todas las cosas. De nada servirían las cosas si no tuviéramos la vida. Pero no conocemos el valor de las cosas que están creadas. No conocemos el valor de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado el conocimiento en cuanto al Señor Jesucristo que tenemos que alcanzar. Pablo dice que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Esa palabra mente significa el asiento
de una conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la comprensión, percepción, sentimiento, juicio y determinación. Está hablando de facultades. Facultad significa autoridad, poder y derecho para hacer una cosa. Nosotros, si miramos al mundo terreno, si miramos, vemos que el instituto o el más alto de enseñanza que existe es la universidad. Aún los grandes investigadores de la NASA y de lo que le quiera llamar, todos se graduaron en la universidad, de ahí salieron. Por eso es que la universidad es el instituto más elevado que existe en cuanto a enseñanza. Y de él dependen o derivan las facultades. Nosotros miramos, digamos, un caso de nuestro país, acá. Está la universidad y después de ella derivan, ¿qué? Las facultades. Cada facultad prepara, según la ciencia que ellos tienen, un profesional según las materias que en esa facultad se enseña. ¿Cómo se? La facultad de ingeniería. La facultad de ingeniería tiene que poder, autoridad y derecho para preparar un ingeniero. Alguien se recibe y le dan un certificado de la facultad de ingeniería y nadie puede discutir que no es un ingeniero. Amén. Y así miramos las distintas facultades, como la de medicina, la de derecho, la de arquitectura, la de ciencias exactas, la de odontología y bueno, y todas las demás facultades. Pero todas dependen de la universidad. Bueno, en este caso, el apóstol nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no hay algo más elevado en cuanto a sabiduría, conocimiento y enseñanza que pueda brotar. No hay universidad en el mundo que se compare a ello, donde termina la ciencia y toda su sabiduría, comienza la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está por encima de todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Amén. Ahora, a nosotros nos dice que la mente de Cristo la tenemos nosotros y el significado es que podemos comprender las facultades de ¿qué? De la comprensión. ¿Qué es la comprensión? ¿Qué tanto se necesita llegar a comprender? ¿Qué es lo que comprendemos? Si nosotros miramos en cuanto a lo terrenal podemos llegar a comprender una cosa, pero si miramos la mente de Cristo no hay una cosa que no comprenda. Habla de la facultad de la percepción, de la de sentimiento, la de juicio y determinación. Que si nosotros alcanzamos el desarrollo de esa estatura, la vida de nosotros tiene que ser completamente diferente y por encima de cualquier otro que esté sobre esta tierra. Nadie podría pasarnos más allá de conocimiento, aunque nosotros no estemos metidos en lo que ellos investigan ni en lo que ellos descubren, porque Adán no necesitaba nada de lo que este mundo descubrió y de lo que inventó. Sin embargo, hasta antes de pecar, nadie vivió una vida tan hermosa como la que él vivió allí delante del Señor. Amén. Y como lo que Dios nos ha dado y da al hombre es una vida para que la disfrute, así que los inventos no importan mucho en esto. ¿De qué sirven los inventos como están en hoy? Tanta cosa tan tremenda, tan preciosa, maravillosa ante los ojos de los hombres, si la vida en los hogares de los hombres está toda arruinada, si la familia se ha destruido, si la esposa es infiel, el esposo es infiel, los hijos no tienen el amor de los padres no aprendieron a amar a sus hijos. Vemos a cuánta gente que fue creada en el principio a imagen de Dios, lo vemos robando, drogándose, tirado por el piso, cómo mata uno al otro. ¿De qué sirven los inventos? ¿De qué sirve que la ciencia haya llegado, que anden por el aire o por el espacio, los cohetes y todas esas cosas, si la conducta del hombre ha sido cada día más degradada? ¿De qué sirve? Jamás la mente de Cristo llevará al hombre a estar en esa condición. Amén. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, comprobar y enseñar. Amén. El apóstol Pablo dice en este mismo capítulo 2
de esta primera carta a los Corintios, en el verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Ven? El hombre natural no puede percibir estas cosas que dice Pablo que nosotros tenemos. Entonces no pueden ser más elevados los pensamientos en cuanto a progreso, en cuanto a forma de vida, a conducta o a lo que le quieras llamar en este mundo, no puede ser mayor que el que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Preocuparnos un poquito más por lo que hemos recibido, buscar el desarrollo de lo que nos fue dado. En este caso, dice, mente, el asiento de una conciencia reflexiva. Acá tiene mucho que ver lo que es la conciencia, pero todo tiene como base el conocimiento. Una conciencia se mueve según el conocimiento. Dice que el asiento, la mente es el asiento de una conciencia. Es decir, que la conciencia se apoya en la mente y según la información que tiene la mente es la manera en que actúa la conciencia. Un ejemplo, en el tiempo antiguo, como sea en los días de Noé, los hombres pecaban, pero no sabían que era pecado lo que hacían. No había una ley, nadie les decía que lo que estaban haciendo era malo o era bueno. La conciencia no tenía en la mente del hombre la información de que lo que estaban haciendo era malo como para poder acusarlo. La conciencia, en realidad, si buscamos una definición, yo digo que la más exacta y clara es esta. Es el tribunal del espíritu del hombre, porque es el lugar donde se juzgan todos los actos, sean buenos o sean malos. Y hablando de la mente de Cristo, dice el asiento, la mente de una conciencia reflexiva. La conciencia puede ser errónea, puede ser cauterizada, puede ser una conciencia débil, puede ser una conciencia muerta. Cuando la conciencia amonesta al hombre a causa de su conducta, ya sea moral o de lo que fuere, y el hombre no lo obedece y continúa en lo malo y la conciencia vuelve a redarguir y vuelve continuando en lo malo, llega un momento que la mata la conciencia. Y llega un momento en que la conciencia ya no le acusa más. Eso es lo que ha sucedido con el mundo en este tiempo. Por eso que vemos las cosas que suceden, la pornografía, las herejías que suceden, las cosas que se hacen, los hombres como si hicieran algo bueno. No hay quien los acuse. La conciencia se murió. Pablo, ¿qué dice? Habiendo perdido toda sensibilidad. Es decir, que ya no hay dolor por el sufrimiento que lo que hacen le produce a los demás. En los días de Noé, ¿quién sabía que era pecado lo que hacían? La conciencia no podía acusarle, pero una vez que apareció la ley de Dios, la información de cómo Dios quiere que el hombre viva ha llegado a todo el mundo y toda mente ha tenido una información: no matará, no robará, no hará esto y no hará aquello. Y cada vez que lo hace, la conciencia acusa. Pero hasta que eso no sucedió, la conciencia no podía hacer que los hombres se dieran cuenta de estas cosas. Habla de una conciencia reflexiva. Nosotros tenemos una conciencia reflexiva. Si no, no podríamos tener, por causa de ¿qué? De la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entender el valor de esto y no desperdiciarlo, no actuar como si esto no tuviera nosotros. No actuar como seres irracionables. ¿No ve cuántas veces los hermanos actúan por impulso y no por lo que los guía la conciencia? ¿Por qué a veces los hermanos entran en los problemas de otro o en la conducta mala que otro ha tenido para con él y se hacen semejante a ellos contestando o hablando de la misma manera? ¿Por qué? Si hubieran reflexionado, el Espíritu de Dios que está en nosotros y nuestra mente nos comunicaría que no es así la cosa y nos guiaría siempre a hacer lo bueno. La conciencia nos muestra el bien que tenemos que hacer y el mal que tenemos que evitar.
y en ello se alaba y se goza con el bien. Por eso desde que vino el conocimiento del Señor ha aparecido el sentido de culpa. El hombre tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de que Dios quiere gobernar su vida, que Dios quiere gobernar su vida para su bien. Ese conocimiento el hombre lo tiene por medio de la conciencia. Pero si la rechaza, nosotros no podemos rechazar eso. Sin embargo, hay miles de cristianos que lo hacen. No aceptan el gobierno de Dios para su vida. No aceptan que Cristo gobierne su vida. Y no actúan reflexivamente, sino que contestan o que hablan o actúan guiados por sus impulsos, por sus sentimientos o por el dolor que otro le causa. Sin embargo, la necesidad de reflexionar antes de actuar a causa del conocimiento que hay en nosotros en cuanto a Dios, la información que tiene la mente en cuanto a las cosas de Dios, nos tendría que llevar a tener una conciencia reflexiva y actuar, ¿no es cierto? Y reflexionar antes de actuar, teniendo la seguridad que si lo hacemos, ella nos guiará siempre a lo que es correcto y evitará que hagamos lo malo, o nos comunicará lo que es malo para que lo evitemos. Amén. Ahora, esto nos va a llevar a un terreno mucho más elevado en cuanto no solamente a calidad de vida, sino en el conocimiento de cómo actuar y hacer las cosas. Esto nos va a llevar al verdadero conocimiento del valor de las cosas que Dios ha creado y que nos la ha dado para que las disfrutemos. ¿Cuántas cosas hermosas que Dios nos ha dado ni las disfrutamos, ni las miramos siquiera? Bendito sea Dios. Habla acerca de las facultades de la comprensión, de la percepción, de la de sentimiento, juicio y determinación. La facultad de la determinación es algo muy, muy valioso, es de una vital importancia para cada uno de nosotros, no solamente llegar a conocerla, sino a aplicarla, a saber cómo aplicarla, cómo hacerla. Lo necesitamos y lo tenemos, pero no echamos mano de ello. Llegó el tiempo, es el tiempo en que tenemos de una vez y para siempre pensar y meditar, reflexionar. ¿Queremos lo que Dios nos ha dado o queremos o seguimos queriendo las cosas que tienen que ver con el sistema de este mundo? Si de una vez y para siempre no desistimos de todo aquello que Dios dice que no ha encontrado nada malo y que en nosotros lo ha matado y que ha matado a Cristo para que esto sea una realidad y que nos ha dado la fe, el don de la fe para creer todo lo que Él dice y no nos decidimos a hacer lo que la mente de Cristo es que está en nosotros, nos guía a través de la conciencia, entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? Vamos a lograr nosotros que Dios detenga el plan que ya lo ha iniciado de antes de la fundación del mundo en sus pensamientos. Dios se ha propuesto hacer algo y lo llevará a cabo. Y no pueden dejar pasar por alto el saber que fueron escogidos para esto. La Escritura misma, el apóstol Pablo, que tiene la revelación de estas cosas en esta misma carta a los Corintios, ¿qué nos dice? Porque cosa que nunca sintió el corazón de un hombre, que no vio los ojos ni oyó con sus oídos. Como si no dijera eso la Escritura. ¿Cómo? Mañana yo puedo tener una experiencia de esta, ver algo que nunca vi, oír algo que nunca he oído, sentir algo que nunca he sentido. ¿Podré? Eso es lo que dice. Para los que le aman, para nuestra gloria las preparó. ¿Cuándo vamos a estar atentos a todas estas cosas para apoderarnos de ello? Con la mente del hombre no podemos abarcar nada de esto. Por eso hay que dejarlo de lado. ¿Para qué el razonamiento del hombre? ¿Para qué el pensamiento? Tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios en Cristo Jesús en nosotros. Pero debemos desarrollarla. Se tiene que desarrollar. Habrá una manera de hacerlo, seguro que hay. Y eso es lo que vamos a hablar en los días que vienen. Amén. Ahora miramos, ¿cuánta necesidad tenemos de esto? ¿Cuánta necesidad?
No vamos a hablar ahora de las facultades, de las cuales vamos a hablar una por una más adelante, cuando hablemos acerca del conocimiento o de cómo alcanzar el conocimiento del Señor. Amén. Conciencia, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. De ahí el sentido de culpa delante de Dios. El sentido de culpa viene porque tenemos conocimiento de que Dios quiere gobernar nuestras vidas. Entonces, cuando no lo dejamos y hacemos otra cosa o hacemos por nuestra cuenta, ahí aparece el sentido de culpa. Porque la iglesia, los que no conocen verdaderamente al Señor, están todos los días arrepintiéndose porque hacen lo contrario de lo que Dios manda hacer. Entonces encontraron el medio de, con arrepentirse, no sacan la culpa de encima, sino que al contrario, afirman y confirman de que son culpables y no desisten de ello. Esto nosotros lo miramos así, lo vemos así, decimos así, se están arrepintiendo. No, mire que delante de Dios la información ha llegado a todos y en la Escritura está de que han sido justificados por Dios. Por eso, el pasaje de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene que ver la conciencia. Al saber que Dios ha matado al hombre viejo, no existe más en ella el sentido de culpa. Es a lo cual yo los llevé a ustedes en el conocimiento, para que se libraran del sentido de la culpa, para que no se sintieran más culpables y su conciencia reposara y de ahí pudieran reflexionar en las cosas que hacen, para ser siempre guiado o dirigido hacia lo bueno, que es según Dios. Eso no pueden negar que yo no los llevé a ese conocimiento. Sin ese conocimiento el hombre no se libra por más que haya conocido a Cristo. Por eso la representación en el peregrino, en la obra del peregrino, cuando lleva la mochila con él y no se la puede sacar, hasta que llega el conocimiento de lo que pasó en la cruz y se libra de la culpa. Entonces deja de ser un peregrino para convertirse en un cristiano. Amén. Gloria sea su nombre. Conciencia, acá el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y así impulsado hacia lo primero y a evitar lo último. Es decir, por causa del conocimiento, la conciencia reflexiva, por la información que tiene del conocimiento de Dios, nos impulsará siempre a hacer lo bueno y a evitar que en nosotros se haga lo malo. Amén. Entonces miramos, ¿cuántas cosas podemos llegar a hablar acerca de lo que es la mente de Cristo? En otra oportunidad hablamos acerca de miramos como la universidad del cielo, cuyo rector de ella es Dios. Y mirábamos cada congregación como una facultad y cuyo decano de cada facultad mirábamos como los pastores en cada iglesia, quienes tienen la autoridad de preparar y enseñar al pueblo según la Escritura, para perfeccionar a los santos, dice. Amén. Habíamos estado mirando esto y mirando cómo tenemos facultad, poder, autoridad y derecho de ser hijos de Dios. Por tanto, podemos echar mano y hacer uso de la mente que hemos recibido como herederos de Dios. Cuando hablamos de estas cosas, nos debería dar vergüenza en la forma que actuamos a diario. ¿Por qué vamos a tener que hablar de todas estas cosas? Porque el conocimiento nos tiene que llevar a conocer al Señor. ¿Para qué?
Cuando más le conozcamos, más le amamos y nunca nos vamos a separar de Él. Dios tiene que hacer cosas muy hermosas, gloriosas, en la manifestación de Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia, pero no lo puede hacer ahora. ¿Cuántos hermanos abandonan por cosas de nada? Porque un hermano lo mira mal, o por una actitud incorrecta que un hermano haya tenido para con él, por una actitud mala en su hogar con sus padres, su madre, sus hermanos, lo que fuera, abandonan al Señor. ¿Qué conocimiento tienen de lo que es el Señor? Por una cosa que viene de afuera, como una lucha o como una adversidad a la cual tiene que enfrentar sabiendo que Cristo está con él para vencerla, abandona al que tiene que manifestar. ¿Cuál es el beneficio de aquel que abandona la iglesia? ¿Cuál es el beneficio de aquel que abandona su puesto de trabajo? El desconocimiento los lleva a eso. Pero si no, con diligencia buscamos conocer verdaderamente a Dios. Pablo, por toda su carta habla, para que conozcáis su voluntad, para que seáis llenos del conocimiento de Dios. Si no nos abocamos a esa tarea, vamos a estar siempre niños fluctuantes. Dios no va a poder confiar lo que tiene que confiar porque saben que en cualquier momento, por cualquier situación adversa y que venga de este mundo, a Él la abandonará. Ministros han abandonado la obra. ¿Conocían al Señor? El Señor Jesús dijo que Él conocía al Padre. Nunca abandonó nada. Ni intentó hacer algo por su cuenta. ¿Qué es lo que no le permitió hacer algo por su cuenta? Que conocía al Padre. Lo que el Padre le había mandado, lo obedecía. No había falla en Él. No había ni que agregar ni que quitar, pero le conocía. Él le dijo a los judíos, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto de mi Padre. Vosotros no le conocéis, yo le conozco. Es decir, que él le conocía. Pablo llegó a conocer al punto y alcanzó ese conocimiento que dijo, ¿para qué vivir yo? Yo no vivo más. El mundo ha sido crucificado a mí, no existe. Y yo fui crucificado para el mundo, no existo para el mundo. Listo. Cristo vive en mí. Yo no vivo más. Alcanzó un conocimiento que lo llevó a hacer esto, no a decirlo como mucho, sino a comprobar que era así. Nada lo pudo detener. Ninguna adversidad lo pudo detener, como no pudo detener a Cristo y como no detendrá a ninguno de aquellos que alcancen el conocimiento verdadero de lo que realmente es Dios. Cuando más se le conoce, más se le ama. Sin embargo, la Escritura enseña que el Señor dice que en el día final, el día de su manifestación, vendrán y le dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagro en tu nombre, no sanamos enfermos en tu nombre, y Él le dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No conozco? ¿No conozco? ¿No conoce todas las cosas y todas fueron creadas por Él? ¿Qué significa no conozco? La palabra significa no hubo en mí ninguna relación de aprobación en lo que ustedes hicieron. Es como que no lo hubieran hecho. ¿No lo tomó? No. Y le dijo, no lo conozco. Escucha, hermano, ¿sabe lo que significa no ser conocido por Dios? Pablo dice que el que ama a Dios es conocido por Él. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Le aman a Dios? Él le conoce. Pablo dice, a los que antes conoció. Y aún dice que cuando estemos arriba, cuando termina el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, vamos a saber cómo fuimos conocidos por Él. ¿Cuál es el valor de ser conocido por Dios? ¿Y qué tan tremendo es saber que no nos conoce? ¿En cuál de los dos lugares quiere estar usted?
Porque si hicieron milagros, sanaron enfermos y profetizaron en su nombre, encontramos en la Escritura, en el capítulo 6, que cuando el Señor habló acerca de comer su carne y beber su sangre, que ellos entendieron lo que Él estaba hablando y que estaba diciendo que tenían que hacerse uno con Él, dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Juan encontró a uno que echaba fuera demonios, pero que no lo seguía. Sin embargo, las instrucciones para nosotros son que tenemos que seguir sus pisadas, ser semejante a Él en todo. ¿Cómo va a decir de nosotros, no conozco, cuando nos comunica que podemos alcanzar su estatura espiritual, alcanzar su conocimiento, desarrollar su mente y ser semejante a Él todo en el conocimiento? ¿Me está escuchando? Entonces, ¿por qué no darle el valor a esto que Él dice que nos conoce? ¿Vamos a desconocerlo nosotros a Él? Con las actitudes se desconoce al Señor como si no supiera lo que Él quiere, lo que dice o lo que quiere que hagamos o lo que nos ha dado para hacer. Esto hicieron cosas en su nombre. No conozco. Mire si le dice a usted, no te conozco. ¿Qué dirá? Echamos fuera, no te conozco. ¿Lo obligará a que lo conozca? Bendito es su nombre. Entonces vemos, ¿cuántas cosas vimos? La conciencia. Nuestra conciencia es reflexiva. Reflexione en todas las cosas antes de actuar y de hablar. Compruebe que lo puede hacer. Busque el conocimiento de Dios. Llene su mente con el conocimiento de Dios. Y eso impulsará a todo lo que es correcto y aún le va a advertir de lo que es malo delante de Dios para que no lo haga. Amén. Entonces, esto tiene que despertar en nosotros el llevarnos a buscar, como el apóstol Pablo nos dice, hasta alcanzar la plenitud de conocimiento. Amén. Vamos en otras oportunidades a hablar acerca de las facultades para que podamos desarrollarlas, pero más que nada vamos a buscar la forma y la manera de cómo alcanzar esta plenitud de conocimiento, porque es la base para todas las cosas. Si no alcanzamos el verdadero conocimiento según Dios, nunca vamos a poder desarrollar la facultad de la comprensión. Nosotros vemos, el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, habla acerca de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, dice, sino que tenemos uno que fue tentado en todo y que Él puede comprendernos, dice ahora. No tenemos sumo sacerdote que no pueda comprendernos, sino que puede comprendernos. ¿Por qué nos comprende? Porque vivió algo, tuvo la experiencia de algo, entonces ahora puede comprender a los demás. Si nosotros cuando alcanzamos el conocimiento de algo y no lo practicamos y lo vivimos, no vamos a poder comprender las actitudes que tienen otros con respecto a lo que nosotros ya hemos comprobado. No toda la gente que hace las cosas erróneamente es porque las quiere hacer. Pablo dice que si hubieran conocido, no lo hubieran crucificado al Señor de gloria. Si hubieran sabido ellos, creído que era el Mesías, no lo hubieran matado. Pero esa es la sabiduría terrenal que llevó a no poder percibir estas cosas. Pero él habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y habla de una sabiduría que está por encima de toda la sabiduría de esta tierra. Amén. Y eso es algo que ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo por la práctica de lo que Dios nos va comunicando a través de su palabra y de su Espíritu Santo que debemos hacer. De ahí va la experiencia y de ahí el conocer y el comprender. No podemos comprender algo que no conocemos. Amén. Pero ¿por qué desconocer? ¿Por qué desconocer cuando nos ha sido dado conocerlo todo? ¿Qué significa ser lleno de toda la plenitud de Dios? Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén.
¿Y qué es ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Será que podemos lograrlo? ¿Será que podemos alcanzarlo? Bendito su nombre. No está hablando de una cosa, sino de toda la plenitud de Dios. ¿Conoce todo Dios? ¿Lo sabe todo Dios? ¿Sabe cómo sostener el universo? ¿Sabe cómo sostener todas las cosas? ¿Sabe cómo dar la vida y quitarla y todo? ¿Sabe? Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿hacia dónde nos quiere llevar Dios? ¿A qué lugar espiritual nos quiere hacer entrar? ¿Cuál es el conocimiento en cuanto a la vida que no conocemos que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuál podrá ser nuestra actitud ante cualquier situación o adversidad que se presente mientras estamos en este mundo? ¿A cuántas cosas tuvo que enfrentar Pablo? ¿A cuántas cosas tuvo que enfrentar el Señor? No importó nada. Sabía cómo actuar en cada una de ellas. Había un plan de Dios y se iba llevando a cabo. Ese era lo valioso. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. ¿Qué importaba lo que los hombres decían? ¿No ves lo que dicen esto? ¿No dice nada de lo que te acusan? ¿No te vas a defender de ello? ¿Para qué defenderse? ¿De quién se iba a defender? ¿De los hombres? Si él con su conciencia estaba delante de Dios sin ninguna culpa. ¿Qué importaba lo que los hombres juzgaran? Es delante de Dios el que él se presentaba y a quien servía. Gloria a su nombre. ¿Y no es lo mismo para nosotros? Entonces preguntamos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta entender lo que tenemos? ¿Cuándo nos vamos a decidir a buscar el caudal inagotable de estas riquezas en gloria que Dios en Cristo nos ha regalado? ¿Cuánto? ¿Cuándo vamos a decidirnos ya? Porque viene la información acerca de cosas como tenemos que hacerla y no la hacen. Viene el conocimiento de otras cosas que en cuanto a conducta y no la practican. Entonces nunca llegaremos al conocimiento. Jesús sabía todas las cosas, pero ¿cuándo comprendió lo demás? Cuando vino y la practicó, y la vivió, y la manifestó. Así que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que lleguemos a esa plenitud de conocimiento para que Él pueda hacer con nosotros lo que está preparado para hacer. Piense en la conciencia y en la información que ella obtiene de su mente. Antes de hablar, reflexione. Por más que le agravien los otros, cuando más le agravien, más necesita reflexionar en cuanto a la forma y manera de actuar o de contestar. Nunca mire, escuchen los hermanos, escuchen todo y atesoren en su corazón. Nunca mire lo que los hombres le hacen, sino mire lo que Dios quiere hacer a través de usted a causa de lo que le hacen. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle a usted? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar a través de usted? Si mira como algo malo que los hombres le hizo, va a querer contestarle, discutir o vengarse de ello. Pero debe mirar que todo está puesto por Dios y que nadie puede ofenderle si Dios no lo permite. Pero Dios le está dando a usted una oportunidad de actuar según Él ante las adversidades que los hombres vienen en contra de usted. Los fariseos planearon todo. No dejaron nada fuera, según la mente de un hombre, nada fuera. Maestro, sí, maestro le dijeron, sabemos que enseñas el reino de Dios y que no te escondes de nada y hablas con rectitud. ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? No podía decir, no sé, era maestro. Si decía que sí, los judíos lo apedreaban. Si decía que no, los romanos lo metían preso, no tenía salida.
¿Sí o no? Así le dijeron. Mostrame la moneda. Mostrame la moneda. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Siempre, siempre encomiendas a Él. Señor, mira lo que me dice y lo que hace. Habla tú por mí, mi Señor. A mí un barbudo ateo me dijo, ¿y cuántos años tiene Dios? Así burlándose. Y yo me quedé pensando ahí y dije, Señor, es para ti esta pregunta. Ahí vino el Espíritu Santo y le dije, ¿para qué quiere saber cuántos años tiene alguien que usted dice que no existe? No lo podía creer lo que estaba oyendo el barbudo. No lo podía creer. Es como que pestañeaba y movía los ojos. ¿Qué estaba diciendo? Decía que no existía y quería saber la edad de alguien que existía. ¿Creía o no? No pueden ser más sabios ellos que el Señor. Y nosotros, dice, tenemos su mente. Así es para todas las cosas. No para una, para todas las cosas. Una respuesta correcta en la mente de Cristo está. Y si tenemos que callarnos, nos callamos. Y si tenemos que hablar, hablamos. Y si hablamos, hablaremos sabiduría de Dios. Tenemos esa facultad para hacerlo. Así que entonces quedamos. Después continuamos hablando acerca, y vamos a hablar acerca bien de la mente de Cristo y de sus facultades. Y después vamos a ir en busca del conocimiento que nos llevará a poder alcanzarla y lograrla. ¿Cuándo lo practicamos? ¿Amén? ¿Están contentos? Si esperan lo que Dios tiene para ustedes, tenemos que abocarnos a esta tarea y dejar de perder el tiempo en cosas que no sirven. El tiempo urge, la necesidad es grande y lo que Dios quiere dar no tienen ni idea. Aprenda a amar las cosas del Señor y todo lo que a Él pertenece. Aprendan a disfrutar de ustedes, de su compañía. Aprendan a disfrutar de la compañía de alguien que ha creído en el Señor. No podemos disfrutar de lo que no creen. ¿Cómo no vamos a entender, conocer el valor de eso? Si hay que corregir, se corrige. Si hay que instruir, se instruye. Si hay que exhortar, se exhorta. Dios es el que ha escogido a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a aprender estas cosas porque si no, nunca disfrutaremos de todas las cosas que Dios nos ha dado y tampoco podremos enseñar a otros. Así que, hermano, queda la puerta abierta para continuar con todo esto, ¿sí? Amén. Pero deben pensar y hablar uno con el otro de estas cosas. Buscar la forma y la manera en cada oportunidad que Dios les dé, cómo actuar ante ellos. Lo que es malo según Dios. Y lo que es bueno. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la iluminación que tu Espíritu Santo y a través de tu palabra en este día nos ha traído. Hoy hemos hablado y la puerta no se ha cerrado porque vamos a continuar en busca de todo aquello que nos lleve a alcanzar la plenitud de conocimiento. Encomiendo a tu pueblo en tus manos, que tu palabra produzca en todo lo que le han recibido y oído conforme al propósito que tú las has enviado. Te doy gracias creyendo que lo harás. En el nombre de Jesús. Agradecidos al Señor
de poder haber oído el mensaje de la palabra del Señor. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram o TikTok, con el nombre Leonardo Caetano. Te esperamos allí para recibir bendiciones del Señor, mensajes, palabra del Señor, alabanzas, versículos y el devocional de cada día. Rogamos al Señor poder serles de bendición en todas las cosas. Los esperamos el próximo programa, en la próxima transmisión, para poder oír mensajes que serán de edificación y fortaleza para su vida espiritual. Que Dios les continúe bendiciendo.